por favor al comité. Perfecto. Los que todavía no se anotaron al comité, que por favor se anoten, así les llega también los mails con la información y demás. Y bueno, siempre bienvenidos y los esperamos. Bueno, hoy vamos a tener una charla de aspectos básicos de ciberseguridad, que va a estar a cargo de Carlos García. Carlos García es ingeniero en computación, magíster en ciencias administrativas, mención finanzas, además es CISA, tiene otras especialidades también en Professional in Ethics in Compliance Certification, también participa activamente en el IAIA. Bueno, como experiencia profesional ha sido, él es venezolano, trabajó en Venezuela como gerente de soporte técnico de proyectos avanzados, consultor senior de riesgos tecnológicos, gerente de riesgo tecnológico, gerente de auditoría en sistemas en banca, gerente de seguridad, y bueno, y ahora trabaja y se desarrolla dentro del estudio Licity Litvin como director de compliance, gestión de riesgos y auditoría de TI. Y bueno, hay mucho más por decir de Carlos, además de ser buena persona, que yo lo conozco, que trabajo con él, que es lo más importante. Y bueno, desde ya, Carlos, como te dijimos, te agradecemos un montón por acompañarnos, por bueno, ayudarnos siempre en el instituto, y te dejamos para que bueno, vos nos puedas dar esta presentación. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias al instituto, gracias Naila por convocarme. Bueno, y un poco lo que la temática vamos a tratar de tocar son aspectos básicos de lo que es ciberseguridad, un tema que hoy viene sonando mucho tanto por el entorno en el que estamos viviendo como por la propia dinámica de las consecuencias que esto trae, ¿no? Un poco cuando le preguntaba a Naila también cuál era el esquema del quórum, bueno, me pidió que fuera algo básico en la parte de los conceptos y la gestión. Voy a tratar de ser lo más entendible posible para que puedan de alguna manera quedar claro y bueno, cualquier pregunta estamos a disposición. Yo quisiera iniciar un poco estableciendo el marco del porqué de todos estos temas de ciberseguridad, de la parte de lo que corresponde a seguridad como un contexto de información. Y muchos de estos temas nacen en el entendimiento de lo que son los datos, ¿sí? O sea, debemos entender que todos estos esquemas de control, de monitoreo y de gestión siempre buscan prevalecer datos como tal y igual lo que es el contexto de información. Sin embargo, me gustaría ejemplificar que cuando hablamos de datos estamos hablando de pequeños, de cúmulos muy pequeños de información que de manera individual pudieran no representar o no tener ningún tipo de representación o significado. Yo les puedo colocar un ejemplo. Si ustedes ven lo que está apareciendo en la pantalla, un 10B, una palabra corriente, un número, 4325111, un 2050, como tal, una B, tal vez si ustedes se consiguen esos datos de manera individual, no representa nada, no interpretarían nada, no tendría ningún fin. Ahora, si logramos conseguir esos datos de una manera organizada y con algún contexto, esto que está aquí se puede transformar en información. Podemos hablar entonces que tendríamos algo como un 432511, Avenida Corriente 2050 10B. ¿Sí? O sea, esto ya de alguna manera tiene significado, tiene contexto, y para un tercero, para alguien que de alguna manera quiere obtener un beneficio, pudiera pagar o tener un costo por esa información. Y así como este dato específico, cúmulo o cantidad de datos asociados pueden tener beneficios o pueden tener de alguna manera interés para los terceros. De esa manera comienza o nace todo lo que vendría a formar el esquema de ciberseguridad, que viene siendo, bueno, todos estos protocolos y gestión que establecen las empresas y que de alguna manera las personas también tendrían que tomar en cuenta para proteger los datos organizados y de alguna manera proteger la información. ¿Por qué? Porque es de interés de terceros y por lo cual se puede pagar y se puede gestionar mucho por obtenerla. Entonces, de primera instancia creo que lo que tenemos que entender es que a veces manejamos datos, tenemos información y no entendemos qué tan importante es para un tercero obtener eso. Y para ello, para lograr eso, se va a tratar y se va a gestionar mucho, se va a tener esfuerzo, se va a invertir para poder tener cúmulos de datos y de información, ¿sí? Porque de alguna manera va a tener un costo adicional de venta en la calle o a otro tercero que esté interesado.
Entonces, entendiendo el concepto de lo que serían los datos y la información, también podemos entender de que, o podemos presumir, como a veces me encuentro, de que las personas, tanto en las empresas como en el entorno personal, no tienen conciencia de qué tipos de datos manejan ni cuál es la significancia de esa información y de esos datos para terceros, ¿no? Y nos encontramos temas de datos e información en todo índole, bien sea dependiendo del tipo de industria donde trabajemos, como también, insisto, desde el punto de vista personal. Si hablamos en temas de producción, tenemos información de clientes, datos de proveedores, información de proveedores, datos de funcionamiento. Hay áreas, hay empresas, hay operaciones que funcionan a través de, con robots, con líneas productivas, donde la información es esencial para que estos procesos funcionen, ¿sí? Sin la inherencia de una persona, de un tercero. Entonces, la información como tal, esa codificación es importante y de alguna manera hay que cuidarla. Datos de facturación, datos de clientes, datos de proveedores. Si hablamos en términos de producción, tienes información contable, precios de medicinas y servicios, equipamiento médico, historias de clínicas de pacientes, en términos de industrias financieras y procesos operativos, datos en ATM, o sea, hay una cantidad de información que muchas veces ni las propias empresas saben que deben manejarla, que las deben cuidar y que qué cantidad de información tienen en su contexto. Y tal vez desde el punto de vista personal, tenemos fotos, datos de contactos, contraseñas, ¿sí? Datos de clientes que a veces gestionamos porque usamos los teléfonos ahora para manejar o gestionar nuestros propios ámbitos laborales. Entonces, es importante, yo creo que de primera instancia, entender que qué tipo de información a veces manejamos nosotros como personas desde el punto de vista de las empresas en las que trabajamos, como desde el índole personal, ¿sí? O sea, qué estamos exponiendo y qué manejamos en todos los dispositivos los cuales tenemos. En ese sentido, yendo un poco a la parte empresarial o de negocio, debemos ubicar o manejar o gestionar bien la información en términos de las diferentes unidades de negocio en las cuales trabajamos y por qué debemos proteger esa información. ¿Cuál es el sentido crítico que cada uno de esos datos y de información tiene para la empresa y cuál es el nivel de afectación que esa información, si se llega a exponer o si se llega a restringir, puede causarle como daño en su operación o en su productividad? En ese sentido, debemos entender que la información priva o siempre se trata de garantizar desde tres ámbitos o tres principios básicos, ¿no? Que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cada uno de estos principios busca o trata de garantizar algún contexto desde la información que manejamos. Si hablamos de confidencialidad, siempre estaremos tratando de garantizar que la información no sea divulgada a personas o a terceros a los cuales no están autorizados a tener ese contexto informativo o a manejar esa información. Y desde el punto de vista un poco más técnico de cómo puede violarse esa confidencialidad o cómo puede tratar o en dónde se trata de gestionar a través de cifrado de datos en lo que es las rutas o el esquema de comunicación que usamos para transferir informaciones a nivel de robos de equipo, intercepción de redes Wi-Fi, lo que es la parte de router, divulgación de información. También nos encontramos con la parte de integridad, ¿sí? Entendiendo que la integridad lo que busca es que un dato de información sea exacto y completo y que no, de alguna manera, se garantice el no alterar esa información a través de configuraciones de equipo, controles de acceso, protección de datos. Estos son temas de alguna manera técnicos o aspectos técnicos que buscan garantizar todos estos elementos de información. Aquí siempre estamos privando que la información tiene un contexto más hacia lo digital, más hacia la información que está circularizada en equipos y no tanto a lo que es el efecto papel. De por sí el elemento de ciberseguridad trata de cubrir ese entorno, ¿no? El entorno cibernético, el entorno más digital como contexto operativo. Y después tenemos la parte de disponibilidad, ¿sí? Que es aquel principio o cualidad que permite que un dato esté accesible o disponible cuando se requiera, ¿sí? O sea, yo necesito una información, la puedo tener y está en el momento que la requiero como tal para su uso o para su gestión, para una toma de decisiones. Entonces siempre ese principio lo que debe privar en ámbitos de seguridad es garantizar esa cualidad o esa disponibilidad del dato. Ahora, cuando hablamos de datos, también debemos entender que el dato o los datos o la información, más allá del deber que podamos tener cada uno dentro de nuestras empresas donde trabajamos, dentro del entorno personal de cuidarla y de gestionarla, hay leyes que también buscan, digamos, establecer medidas de control sobre las empresas para que se garantice esos principios que estamos definiendo de confidencialidad, integridad y lo que es la parte de confidencialidad.
Entonces, establecemos leyes locales como pueden ser la Ley de Protección de Datos Personales, Ley de Derechos de Pacientes en su relación con institutos de salud, historias clínicas, datos personales recolectados mediante sistemas de videovigilancia, y en el marco europeo tenemos el Reglamento General de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Cuando hablamos de datos personales y datos sensibles, hablamos de datos personales, podemos estar mencionando lo que es el nombre, el apellido de una persona, el DNI o lo que sería la identificación dependiendo del país, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, fechas de nacimiento. ¿Sí? Y datos sensibles pueden categorizarse tal vez como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias. O sea, lo que en este caso le quiero transmitir es que más allá del compromiso que podamos tener todos en resguardar la información que manejamos, hay leyes y hay normativas que obligan a su custodia y a un adecuado uso y gestión de la información. Y el no hacerlo, de alguna manera, coloca a las empresas en una situación de posible aplicación de sanciones como tal, en este sentido de restricción de operaciones, o en ámbitos penales pudieran también tener algún tipo de implicancia. Ahora, cuando hablamos de información y hablamos de que cómo manejar, bueno, también tenemos que entender que hay muchos elementos que forman parte en lo que es el circuito de gestión de la información y de los datos, ¿sí? Hablamos que los datos siempre van a estarán en crudos en una ubicación. Esos datos por lo general son manipulados o son gestionados por sistemas, ¿sí? Los sistemas serían aquellos que te van a permitir procesar esa información y generar tal vez alguna gestión operativa. Esos sistemas están ubicados después en equipos, porque esos sistemas funcionan en un equipo virtual o un equipo físico, el cual es el que le va a permitir operar. Esos equipos por lo general están ubicados en centros de procesamiento, ¿sí? O sea, un equipo como tal, va a estar ubicado en una granja, un equipo de servidores, en el cual hay que garantizar los controles adecuados de gestión. Y esos equipos a la final, o esos centros de procesamiento, van a tener gestión en términos de comunicación, porque para yo poder entrar desde mi casa al sistema que tengo en mi empresa, voy a tener que usar canales de comunicación, ¿sí? Para poder llegar a esa información y a esos sistemas. Y a la final tenemos los usuarios, que son los que interactúan con todo este sistema. Si vemos el entorno, hay varios elementos que participan en el día a día de lo que nosotros hacemos con nuestros sistemas, bien en nuestros trabajos o bien en el entorno personal, porque cada vez que usamos una herramienta web, cada vez que usamos una red social, prácticamente también estamos circulando por todos estos elementos. Y todos estos elementos son susceptibles a ser vulnerables o a ser hackeados o a ser, de alguna manera, interceptados, ¿sí? A efectos de poder obtener a la final lo que creo que a todos les interesa, que los que hacen inversión en buscar este tipo de, o hacer este tipo de trabajos, y que es lo que es los datos y lo que es la información, ¿sí? Hay muchos contextos donde esta información es vendida, y es muy lucrativo el poder vender estos datos dependiendo del tipo de información. Pueden ser datos de tarjeta de crédito, pueden ser datos personales también para efectos de venta, pueden ser datos de cliente. Hay mucha información que a la final para los terceros puede tener sentido y pagarían, ¿sí? Por lograr tener esa información en sus manos para poder usarla y gestionar en ese sentido. Otro elemento que también empieza a surgir después de hace año y medio con lo que es la parte de pandemia y lo que es el COVID, digamos, todos, o la gran mayoría, tuvo que cambiar un poco el enfoque y la manera de trabajar, donde de alguna manera los que son los controles o los elementos que aseguraban la gestión de la información dentro de las empresas se comienza a ver vulnerado, en el sentido de que ya las personas no trabajan dentro de las empresas en lo que es la ubicación física, sino que cada quien trabaja desde sus casas o de donde de un lugar donde pueda tener conexión. Entonces comenzamos a tener situaciones a efectos de lo que es teletrabajo, ¿sí? Como concepto, que antes tal vez no estaba tan incluido en la operatoria diaria de las empresas. Empezamos a tener que tener situaciones donde estas personas tienen que entrar a través de dispositivos móviles o equipos portátiles que no estaban dentro del contexto de control de las empresas, generando nuevas brechas de seguridad y nuevas vulnerabilidades. Empezamos a ver un uso masivo de lo que es términos de correo electrónico y videollamadas, ¿sí? Como un esquema de comunicación remota para poder avanzar en el tema de trabajo. Empieza a tener mucha significancia el término de nube, ¿sí? Operar en la nube, servicios en la nube, entendiendo de que, bueno, las empresas tuvieron que en buena parte de ellas empezar a migrar a un modelo de trabajo de nube, ya que esto
perdón, permitía a las personas poder integrarse o trabajar de manera más viable, y tal vez los costos también se veían reducidos en este sentido. Y eso trae como consecuencia un aumento en los incidentes de seguridad, porque hay muchos canales abiertos para poder operar y para poder trabajar como tal. Empezamos entonces también a ver nuevos conceptos en estos temas de ciberataques, ¿sí? Porque hablamos, como lo mencionaba anteriormente, todo lo que es el entorno tecnológico. Empezamos a escuchar los temas de ransomware, que tal vez son uno de los que de manera más reciente, adicional al phishing, viene representándole a las empresas pérdidas o temas donde tienen que invertir mucho más para tener un cuidado razonable. Esta parte de ransomware significa que te encriptan los equipos, te encriptan todo lo que es la información, y te piden pago, ¿sí? O rescate por descifrar esa información como tal y poder operar. Hay muchas empresas que, al no tener estas medidas de control específico para poder reaccionar, la verdad que se han visto inhabilitados para seguir operando, y han generado pérdidas bastante cuantiosas en ese sentido. Después tenemos temas como criptohacking, que son secuestros del poder de cómputo en dispositivos. Esto se usa mucho para el tema de minería de criptomonedas, spoofing, spyware, botnets, troyanos. Tal vez el que, aparte del ransomware, genera mucho más problemas o expectativas es la situación del phishing, ya que hay muchas maneras o muchas vías por las cuales se usa o se puede llegar a las personas para poder hacer este tipo de ciberataques, que tal vez creo que de alguna manera genera mayores vulnerabilidades, porque el ámbito de la persona tiene mayor inherencia, y creo que desde la cadena de custodia o de participación que tienen en el elemento de custodia de los datos, la parte del recurso usuario final, lo que es la persona, es la que más vulnerabilidades tiene, y que estadísticamente muchos de estos elementos, de estos ciberataques, logran su efectividad porque los usuarios finales no toman en cuenta las previsiones, o no toman en cuenta las consideraciones que se les indican antes de poder actuar ante correos, mensajería y algún otro tipo de esquema cual se usa para manipular o para gestionar estos esquemas de phishing como tal. Esto también pasa en el ámbito personal, ¿sí? En el ámbito de lo que nosotros manejamos, porque a veces entendemos como que, bueno, esto no me pasa, no me va a pasar porque yo no estoy en la empresa. No, esto pasa también en el entorno personal, y el objetivo siempre es obtener información que pueda ser de alguna manera después negociada, o que pueda tener una significancia para ese tercero que está intentando violar estos controles que de alguna manera tienen como tal. Y cuando hablamos de ¿Cuántos, información, discúlpame, ahí si puedes volver a la anterior, ya estamos, podemos tener un phishing, un ransomware, todo esto podemos estar como personas y como organizaciones es, ciberatacados. es correcto. Pasa que, bueno, aquí hay cosas que netamente tienen un sentido bastante técnico, pero cuando hablamos los posibles tipos de ataques por los cuales pueden vulnerar la seguridad que nosotros tengamos, o los controles, sí, están estos y están otros que tal vez son un poco más técnicos. Tal vez los más sonados son estos desde el punto de vista técnico y lo que conozcan las personas en el día a día. Por lo menos la parte de phishing, creo que las entidades financieras están ya saturadas de enviar la información a los usuarios, indicándoles qué puede ser un phishing, cómo trabajar, porque esta es una de las vías que se gestiona mejor para obtener datos de tarjetas, o para tener cuestiones de coordenadas o datos que después le van a permitir a un tercero ingresar a las cuentas bancarias y poder dejarlas en cero, ¿sí? Los temas de ransomware, como te digo, en las empresas afecta mucho, y el resto son situaciones que se usan, o son escenarios o lo que son vulnerabilidades que se pueden usar para lograr otros objetivos. Lo que son denegaciones de servicio se pueden usar para inhabilitar servicios en una empresa. Una página web le puedo hacer un ataque de denegación de servicio y la dejo inoperante, lo que para una empresa en un entorno de negocio pudiera significar pérdidas masivas, ¿sí? O sea, significativas, perdón. ¿Por qué? Porque o puede estar operando 100% vía web, y esto les puede afectar. Entonces, hay muchas situaciones donde las empresas tienen que tener mucho cuidado, y las personas también, porque, como te digo, siempre el objetivo final es obtener información para algo. Por decir, una persona,
Si yo logro tener información de tu cuenta de Instagram y puedo ver todas las fotos y puedo ver tu interacción, el día de mañana tengo suficiente información para establecer un robo, un secuestro, si te puedo pedir, a quién le puedo pedir. Entonces, a veces, como les decía anteriormente, no tenemos mucha conciencia de todo lo que exponemos en las redes sociales, en Internet, de nuestra información personal, o a veces tal vez desde las propias empresas, y que para un tercero puede estar interesante hacerse de esa información para obtener un beneficio. Y lo que les iba a mencionar como tal es que esa información, después hay entornos conocidos donde se puede vender de manera muy fácil y a unos costos muy bajos. Como tal, no, no voy a profundizar mucho en esto, pero en el entorno web hay tres niveles de redes. Como tal, está lo que es la red superficial, ¿sí? Lo que tú haces, lo que tú encuentras buscando en Google, en Yahoo, en Wikipedia, en cualquier buscador normal que tienes. Toda esa información está tal vez a un nivel público, digamos lo que un nivel sano, no tiene mucha información más allá de la que quieren que se vea. Sin embargo, hay dos niveles más, que es la Deep Web y la Dark Web, ¿sí? Como tal, que es donde se negocia y donde se oferta todo este tipo de información fue hackeada, que fue obtenida de manera ilegal o que de alguna manera se ofrecen servicios que son ilegales, que no pueden ser publicados y que de alguna manera se transan y después se pagan en vías como puede ser en Bitcoin, en criptomonedas como tal, que como les digo, en algunos casos son para bien, pero también en otros casos son usadas para efectos de o bien temas de lavado de dinero, o bien temas de pago de extorsiones, o bien temas de pagos de servicios no legales. Todo esto lo puedes encontrar, puedes lograr contrataciones a través de la dark web. En el caso de la deep web, digamos que es un intermedio, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sin embargo, no hay tanta exposición de información más allá de la que posiblemente está restringida al ámbito público. Ahora, en la dark web, que digamos la red oscura que llaman, ahí sí se pueden encontrar información de términos como explotación sexual, como les digo, armas, mercado negro, temas de armas robadas, documentación de tarjetas, pornografía infantil. O sea, ahí pueden encontrar cualquier cosa y a unos costos muy bajos como tal, y la idea de los que toman esta información es después venderla en estos costos, porque los primeros que intenten obtener beneficios de esa información va a serlo, digamos, van a obtener la mayor rentabilidad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, también hay muchas ofertantes por esa información, así que los primeros que llegan son tal vez los que obtienen los beneficios de estos temas. Lo que es el tema de tarjetas de crédito, por lo general es muy común. La verdad que colocas un número de tarjeta y te aparece, colocas tu número de correo y te puede llegar la contraseña. O eso a veces cuando ustedes escuchan las noticias de que se robaron o pudieron entrar a lo que es la base, no sé, de Facebook o algunas de estas redes para obtener información, mucho de ese contexto termina en la dark web siendo ofertadas a terceros para poder tener algún tipo de beneficio dependiendo de cuál sea el objetivo. Creo que desde el año pasado, con todo este tema de la pandemia, comenzaron a entrar muchas noticias, muchos conceptos, y empezamos a vernos en situaciones donde la verdad que a veces uno no encuentra en dónde posicionarse o qué hacer, porque siempre al final como que hay la sensación de que atrás hay alguien que te está esperando para robarte la información, quitarte tus datos, hacerte suplantación de identidades. Tenemos temas, no sé, el tema de phishing, la verdad que con Netflix, Amazon, Microsoft es del día a día ofertas engañosas que de alguna forma hay que tratar de tomar conciencia y de primero revisar bien antes de hacer clic en algún link, en algún dato que se ve así como que muy atractivo. La verdad que creo que en el mercado o en el entorno mundial nadie está regalando ni dinero ni están regalando servicios, así que siempre tengan cuidado cuando les llegue algún correo con estas ofertas y verifiquen siempre esos originantes de los correos, porque la verdad que a veces es muy difícil al ojo poder diferenciar una página falsa de una real, pero bueno, hay sus mecanismos para poder validarlo. Siempre tengan presente que nada le van a regalar en ese sentido. Y hay muchos temas que ya no solo pasan de la parte de lo que es web, sino ya empiezan a llegarte mensajes a través de Facebook o de WhatsApp, que tú dices, bueno, le hago clic, no le hago clic, borro el mensaje. Bueno, siempre tengan como premisa este tema, ¿no? Nadie está regalando nada, nadie te está ofertando, y siempre pensemos dos veces qué me pasaría si hago clic en ese link o en eso que me están pidiendo.
un poco el esquema, ¿sí? De cómo actuarían estos cibercriminales, por decirlo de alguna manera, o como concepto, cómo se aplican, ¿sí? Digamos, hacen análisis, hacen todo lo que es una evaluación informativa del objetivo, si es una persona o si es una empresa, dedican tiempo a analizar, a estudiarlas, a ver las tendencias, a ver cómo se mueven, a ver qué tipo de información consiguen, a ver a quién pueden, digamos, engañar dentro del entorno de la empresa para poder ingresar al contexto de red o de la parte operativa de esa empresa y obtener la información que necesito. Por ende, y siempre lo indico, el factor más débil en todo esto son las personas. Y la parte de capacitación y concientización es un elemento fundamental para poder, digamos, ejemplificar todas estas situaciones y prevenir. Entonces, digamos, estos atacantes analizan, después buscan, evalúan qué tipo de datos son los que necesito o cuáles son los datos que puedo obtener como beneficio de esa empresa o de ese tercero al que quiero atacar. Después genero el ataque y como consecuencia, después tengo o una venta o una solicitud de rescate, como es el caso cuando aplico un ransomware que encripto la información y después pido rescate para poder liberar y que la empresa pueda tener operaciones naturales o normales como tal. Digamos, esa es parte de la secuencia que se analiza. Uno de los principios que siempre se usan es no pagar. Sin embargo, bueno, algunas empresas ante el desespero, digamos, pagan y bueno, después no necesariamente te liberan la información y en algunos casos, como se pide los pagos por criptomonedas, no los puedes rastrear y tampoco puedes reclamarle a nadie que hiciste un pago y no te cumplieron con el objetivo que te habían dado. Cuando hablamos de los tipos de delitos informáticos, hablamos de muchos, ¿no? O sea, hablamos desde estafa, sextorsión, phishing, pornografía infantil, lo que son calumnias y scratches, amenazas, pornovenganza, cyberbullying, grooming, violación de la intimidad, acceso ilegal de comunicaciones. Todos estos temas son delitos tipificados de alguna manera en varias leyes, dependiendo de los países, y hay acción penal sobre el que de alguna forma efectúa este tipo de acciones como tal. Lo que es interesante o lo que sería importante las personas tengan concepto de dónde tienen que denunciar o cómo por lo menos actuar ante cada uno de estos delitos y saber qué puede ser de alguna manera penalmente castigado o qué no para poder cumplir o tener las acciones correctivas o por lo menos accionar con la denuncia correspondiente. Algunos temas también un poco técnicos, pero también de conocimiento creo que para todos los que puedan estar en ámbitos empresariales y en sus propias casas. El tema, siempre hay que tener cuidado con la parte de usuarios, creo que ya desde toda la vida nos han dicho que tengan cuidado con el usuario y la contraseña que usan para poder ingresar a los sistemas, a las diferentes plataformas, en todo lo que son servicios de VPN, que creo que es un término que en algunos casos muchos pueden haber estado usando en el ámbito de pandemia. Todo lo que es la parte de correos electrónicos, mensajería, videollamadas, vimos mil y unas casos donde cuando comenzamos con estos servicios, las plataformas no estaban del todo seguras y que se vulneraban, ingresaban, veían las videollamadas, se publicaban. Muchas de ellas dependían no tanto de la seguridad de las aplicaciones, sino de la manera de cómo usarlas. O sea, los usuarios hasta cierto punto no estábamos acostumbrados a este tipo de nueva forma de trabajar y no cumplíamos con lo mínimo requerido en ámbito de seguridad y eso hacía vulnerable de una forma esta manera de trabajar. Todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad, muchas empresas de alguna manera este temas no lo veían, no lo tocaban, no sabían ni siquiera, o sea, conocían el concepto de seguridad porque, bueno, por algún lugar lo habían leído, pero no tenían claro qué políticas tenían que implementar, hacia dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que manejar. Los temas de antivirus y anti-spam se volvieron también muy a la orden del día, entendiendo que muchos de estos temas de phishing, ransomware llegan a través de los correos. Bueno, hay mecanismos y hay equipos, digamos, dispositivos que ayudan a prevenir y a detectar este tipo de ataques o de correos falsos. Creo que hay una situación importante que era el manejo de la clasificación de activos. Las empresas no sabían, o los dueños por lo menos de muchas empresas no sabían ni siquiera cuál era su infraestructura técnica, cuál era el tipo de datos, de información que manejaban, ¿sí? O sea, no sabían hasta cierto punto, más allá que los resultados de un balance, pero no entendían qué tipo de datos
o no conocían, más que entender qué tipo de datos tenían dentro de sus sistemas, dentro de sus equipos, y que de alguna manera tenían que garantizar la custodia de los mismos por el nivel de exposición que ahora estaban teniendo a partir de toda esta nueva apertura de canales de comunicación y de gestión, donde las personas tenían que trabajar desde sus casas, y eso de alguna manera abría nuevas brechas de seguridad que no estaban dentro del marco de control a la cual uno venía acostumbrado. Empezamos a hablar de temas de análisis de riesgo, que aunque posiblemente no son ajenos para ustedes, en este caso apuntaban más a la parte técnica, a la parte de, bueno, qué tan vulnerable estamos con la infraestructura que tenemos, qué tan vulnerable estamos con la información que manejamos, a gestionar ese riesgo y esa información. Empezamos a ver a los proveedores como de alguna manera un elemento necesario, porque si no, no podía conectarme, no podía tener un servicio, no podía conectarme a una VPN. Empezamos a ver también que los acuerdos de servicios establecidos con los proveedores no estaban actualizados, no establecían las cláusulas vigentes que de alguna forma me iban a proteger ante una situación como la que hemos mencionado. No teníamos de alguna forma entre las empresas estructura para monitorear los temas de seguridad, ¿sí? Dentro de todo lo que eran las empresas o entidades como tal que manejábamos. Y creo que un elemento básico, en algunas empresas no teníamos contingencias o no se tenían contingencias como tal. Me tocó revisar y evaluar muchos casos de empresas donde después que ya tenían un ransomware habilitado, les preguntaba si tenían un respaldo de la información y ni siquiera sabía de qué le estábamos hablando en ese sentido. Por ende, creo que hay falta interna dentro de las empresas también por transmitir de alguna manera cuáles son las necesidades básicas que se deben tener para mantener un contexto operativo natural y seguro, y si en algún momento se tocara de que hay una vulnerabilidad, de que fue aprovechada, por lo menos poder recuperar sus operaciones en algún lugar alternativo, o en un evento de contingencia en un tiempo bastante razonable que no genere pérdidas hacia las empresas en sus operaciones. Y un poco para ir cerrando como recomendaciones generales, sí, que tal vez están en muchos lados, yo tampoco les quise colocar algo específico, porque la verdad que creo que todos escuchamos de todas partes qué pueden hacer y qué no. En lo que son temas de redes sociales, tener habilitados los contextos de privacidad, no compartir datos personales, imágenes íntimas por chat, ¿sí? O sea, todos estos temas de sextorsión y después pedidos de pago porque de alguna manera videos o fotos que no deberían estar en un contexto público las pueden exponer. Bueno, creo que generan bastantes problemas. Hay algo que se usa mucho en redes sociales y que de alguna manera también hay que comenzar a tener esa práctica, es habilitar los dobles factores de autenticación. Creo que es un elemento de protección que ayuda, por lo menos, a minimizar estos riesgos. Sin embargo, también hay muchas personas que no las habilitan, lo toman como natural, y creo que en el contexto que manejamos hay que tomar todas las previsiones habidas y que de alguna manera las herramientas nos disponibilizan para poder usar. El tema de los antivirus, desde lo que son los equipos que están las que usen en sus casas o en los propios dispositivos, instalarlo, porque antes veíamos como que extraño, bueno, no sé, hackearon el teléfono, no, los dispositivos móviles pasan a ser prácticamente al día de hoy un PC, un equipo más al que hay que cuidar y garantizar todo el contexto informativo que se mantiene dentro de él. eh, Todo lo que es el efecto de contraseña, bueno, creo que es lo más antiguo que siempre veníamos manejando como concepto, que debemos proteger todo con contraseñas y con contraseñas seguras, con contraseñas medianamente complejas, no temas básicos como decir la fecha de mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos obtener esos datos desde otro nivel, y con esa información, si yo logro ubicar a la persona, las primeras combinaciones que trato de hacer para vulnerar sus equipos son datos básicos, porque siempre, digamos que por recordar, las personas usamos lo que nos viene en memoria, que es fechas de cumpleaños, el nombre de mi hija, o fecha de nacimiento. Entonces, hay algunas cosas que de alguna manera ese tipo de práctica también hay que irla evitando e ir colocándonos un poco más de complejidad en ese sentido. Tenemos con el tema de phishing, bueno, una lista muy grande de las cosas, pero por lo menos evitar lo que es abrir los links que vienen en correos que no son de personas conocidas, que vengan con ofertas, que vengan con situaciones que a uno de antemano cuando las lee ya le parece extraño,
Por lo general estos temas de phishing tienen siempre temas con faltas de ortografía, situaciones que uno si se detiene un rato a leer el correo y el contexto, tal vez identifica situaciones que te va a llevar a decir, mira, no, o borro el correo o no abro el link que me están diciendo porque hay algo que no me suena bien. Sí, hay cuestiones que a veces en el ojo son muy rápidos y pareciera que está bien, pero tenemos que detenernos a leer bien las direcciones de dónde vienen los correos, porque siempre hay una letra que está incrustada en el nombre que pareciera que conocemos y visualmente no nos damos cuenta y resulta que el correo de donde está enviando no es el que en general pensamos que es. Entonces a veces siempre hay que detenerse un poquito a ver ese tipo de datos como tal. Y creo que cierro por la experiencia un poco de ver que la mayor debilidad que tenemos en toda esta estructura somos las personas. Somos las personas porque al final toda información que se pueda obtener o el canal que podemos abrir en algún lugar, podemos tener las mejores herramientas, los mejores equipos, pero siempre la persona va a tener que usar un usuario y una contraseña para poder ingresar. Y ese usuario y esa contraseña, si de alguna manera no se custodia, no se coloca en las debidas medidas de protección, va a ser vulnerable y va a ser obtenida por un tercero. ¿A través de qué? De phishing, ingeniería social, sí, o sea, te pueden llegar a ti de alguna manera por alguna situación, envolverte en algo donde terminas dando datos que para el tercero digamos, tienen significancia y pueden llegar a obtener un ataque con esa información. El tema de las redes sociales, considero que exponemos a veces mucho más información de la que deberíamos, sin darnos cuenta de que esa información el día de mañana le puede dar a un tercero una interpretación o un conocimiento de qué tiene que hacer en situaciones particulares. Datos personales y sensibles, ponemos mucho ese tipo de información. Bueno, todo lo que es mensajería. Con el tema de la pandemia también hemos manejado muchos dispositivos personales para gestionar información de las empresas en las que trabajamos. Eso hay que tener mucho cuidado porque la verdad puede arriesgar a la empresa en términos de generar más información o antecedentes o situaciones que puedan lograr obtener, digamos, la gestión desde un tercero como tal. Y el otro tema que a veces tampoco le damos mucha atención es el resguardo de la información y de la documentación que manejamos. También me encontré muchos casos donde esta nueva manera de trabajar hacía que las empresas, digamos los terceros, las personas que trabajaban desde sus equipos personales, donde de alguna manera no están establecidas políticas de resguardo como puedan estar dentro de una empresa y en un equipo que está está, digamos, dándole cobertura a esa empresa y esa red. Así que se perdían equipos, se dañaban porque la máquina la usaba todo el mundo, todas las personas que estaban dentro de la casa y había información confidencial o había información importante, se dañaba la máquina y después, bueno, ¿cómo puedo recuperarla? No la puedo recuperar porque ese equipo no estaba dentro del contexto de resguardo que las empresas manejaban, porque ya estaba fuera del ámbito de seguridad que controlamos. Entonces hay muchas situaciones donde creo que somos muy propensos a generar debilidades en el contexto de control que a la final lo que hace es vulnerar o esos controles de seguridad de información o de seguridad, de ciberseguridad que tenemos y que no nos ayuda mucho. Entonces creo que la parte de concientización también y del lado de las empresas hay que invertir un poco más en capacitar a las personas, en mostrarles en dónde están las deficiencias, en dónde están las debilidades, en dónde tienen que tener cuidado. Esa parte también hay que apostar por ello. Y, y como parte general creo que voy a cerrar con lo que de alguna manera es es el concepto de la charla, un poco lo que es la parte de ciberseguridad, entender que todos estos elementos de custodia y de control que manejamos lo que buscan es garantizar la información que están en diferentes ambientes, entornos, dispositivos, ¿sí? En lo que corresponde a un ámbito cibernético o digital, ¿sí? Digamos, todo esto arropa mucho el concepto de la parte digital. Lo que es la parte de la seguridad de la información como concepto busca es proteger el dato. Sin embargo, la ciberseguridad involucra a todo lo que es los medios y los equipos que gestionan esos datos y esa información. Va un poco más allá que simplemente la custodia del dato, sino busca proteger los dispositivos y los canales por donde esta información circula.
Y el término de la ingeniería social lo dejo como un concepto, digamos, a resaltar, porque creo que la parte del recurso humano es importante y genera lo suficiente riesgo como para atenderlo desde el lado de las empresas y desde el lado personal, entender que somos un eslabón débil dentro de toda esta cadena de custodia que a veces tenemos que tener de nuestra información y la de las empresas en las que trabajamos. Y para cerrar, bueno, ¿dónde denunciar? Si tenemos algunos temas, en el caso de Argentina, si tenemos situaciones de ciberdelitos o situaciones asociadas con ataques éticos, está la Procuraduría General de la Nación, está el Correo, está la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, la Unidad Fiscal de Especialidad de Ciberdelincuencia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, porque digamos esto se usa también mucho para manejar este tipo de situaciones, y el área de cibercrimen de la Policía Metropolitana, digamos, son de las unidades básicas donde tal vez pudiéramos recurrir ante un tipo de situación de riesgo o de delito informático a lo cual pudiéramos estar expuestos dependiendo del uso y lo que manejemos. Bueno, por mi parte, creo cubrí en tiempo y forma lo que me pidieron. Traté de ser lo más explícito y básico posible, tal vez en los conceptos y en la gestión. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Bueno, Carlos, millones de gracias. La verdad es que después de tu charla estoy toda asustada. Siempre quedo ahí como diciendo, ay no, ¿qué subo a mi información? Que yo soy sumamente redes sociales, pero sí hay que tomar conciencia, hay que tener cuidado con lo que uno pone de uno propio y también bueno, cuidar la información de la organización en la que trabajamos. Para mí fue súper claro. La verdad es que nada, como siempre, increíble. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si hay alguna duda de algún participante o algo que haya quedado. Eh, en todo caso, si no, si después hay alguna duda, nos la envían y nosotros te la reenviamos, Carlos, como siempre. Dale, estamos a la orden cualquier consulta y bueno, esperemos que puedan haber entendido el mensaje en el sentido de que debemos cuidar la información personal de la empresa. Creo que el término personal a veces lo descuidamos más que el resto, pero hay mucho que perder si no entendemos qué tipo de información exponemos. Y hoy el tema de las redes es muy complejo, digamos, es muy versátil y ustedes no se imaginan la cantidad de información que podemos obtener cruzando lo que es red pública de, no sé, Facebook, con Twitter, con Instagram. O sea, si hacemos un mapeo de eso, sale una telaraña que al final te podemos averiguar la vida completa, familiares, hijos, dónde vas, cuándo no vas, desde qué fecha viajas, en qué término. O sea, todo esto es viable, es factible, hay herramientas en el mercado que te permiten hacer todo esto. Y cuando nos vemos en ese nivel de exposición es que más nos asustamos todavía. Esto creo que lo que les dije tal vez es muy básico. En algunos contextos hay temas que la verdad que dan miedo a veces ponerse tanto en las redes sociales, en la internet. Así que lo único que uno como mensaje se puede dar es que hay que cuidarse bien en la información que exponemos, tener debidas medidas de control, las que podamos aplicar. Y yo les diría tal vez no publicar tanto, porque el día de mañana puede ser usado en su contra. Bueno, Muchas gracias, Carlos. La verdad, muy clara la exposición. Acá Alexis resalta eso, muy buena la exposición, muy útil para las empresas que venimos un poco rezagadas en el tema. Claudia también dice muy interesante el tema. Muchas gracias, Carlos. Y acá hay una consulta de Jorge que dice que gente de recursos humanos recomienda tener redes sociales activas para generar una imagen que puedan ver las empresas. Y pregunta cómo encontrar un balance sobre esto. La verdad que yo, sí es importante porque las redes sociales te dan una cobertura a nivel de las empresas de mercado, te da un esquema de conocimiento. Lo que sí hay que tener siempre y manejar es el adecuado control en las publicaciones y en la gestión de la información que se da en ese ámbito. Y cuál es el nivel de interacción también que se le da a veces a los empleados en la capacidad de poder publicar información de los entornos empresariales.
Esa parte, como te digo, es bastante interesante. Lo que a veces hemos encontrado es que se lanzan todo este tipo de, o se usan todo este tipo de herramientas y no se establecen políticas previas de uso, de gestión, de aplicación y digamos, se distorsiona después todo el resultado como tal. Y como te digo, hay servicios, hay herramientas que se manejan donde de alguna manera se busca o se garantiza o se trata de garantizar por lo menos lo que es el tipo de información que circula dentro de las redes sociales empresariales. Sí, o sea, ¿por qué? Porque también son usadas en este momento para hacer phishing, para hacer alteración, para enviar mensajes, digamos, desfavorables en términos de la empresa. Y hoy creo que las redes sociales te voltean un contexto reputacional en una hora fácilmente sin ningún tipo de inconveniente. Así que si no medimos bien el uso de redes y en el caso de las empresas creo que viene siendo un elemento de tendencia y no la controlamos y no la monitoreamos, pues creo que a veces se nos escapa esa parte, ¿no? O sea, monitorear el uso de las redes más allá de la apertura y de la gestión, nos colocamos en esas situaciones. Y lo otro es establecer políticas claras como tal, canales únicos de quién puede tocar, quién puede publicar la información de las redes y política interna de las empresas cuando usan el nombre de dicha empresa para poder publicar sus informaciones, su contexto en ámbitos corporativos. Creo que parte mucho de ese tema, como te digo, a veces, aunque existen políticas, hay que prevalecer que las personas o garantizar que las personas la cumplan, que creo que es la parte más difícil porque la que tiene que cumplir somos seres humanos y a veces no es tan blanco y negro y ahí es donde creo que caemos en ciertos detalles. Pero el tema empresarial del día de hoy es un tema interesante, hay servicios que controlan y monitorean la gestión de este tipo de publicaciones que tratan de prevenir o de prever, ¿sí?, situaciones de publicaciones engañosas en nombre de las empresas, así que hay que tomarlo con pinza de alguna manera como tal. Perfecto. Acá Alexis hace otra pregunta. Dice, muchas empresas tercerizan trabajos en función de mejorar la ciberseguridad. ¿Alguna recomendación para trabajar de una mejor manera? Sí, yo creo que el primer paso para uno poder lograr una tercerización de temas de ciberseguridad es entender el contexto de la información que uno maneja. O sea, cuál es el nivel de información que uno maneja y cuál es el nivel tal vez de vulnerabilidad que se pueden tener para poder tercerizar. O sea, hay muchas empresas que son muy especializadas en ciertos aspectos y no todas cubren el 100% de la necesidad de la empresa. Entonces, uno siempre tiende como que, bueno, mira, sí, tercerizo, pero ¿qué tercerizo? El monitoreo, tercerizo la confidencialidad, tercerizo la garantía de la documentación, de la información que tengo. Entonces, creo que el primer paso que uno tiene que hacer en una empresa antes de tercerizar es analizar qué es lo que necesito tercerizar y qué es lo que voy a exponer y en dónde lo voy a exponer. Y partiendo de ahí, se puede seleccionar el mejor proveedor para poder decir, bueno, este tipo de servicio lo puedo llevar a un tercero para que me garantice los elementos que yo estoy buscando de alguna manera proteger o gestionar de una manera adecuada y segura. Sí, déjame sumar algo más, Carlos. Creo que también es importante entender que por más que yo terciarice ese servicio, el riesgo lo sigo asumiendo yo y es importante firmar buenos acuerdos con esas empresas y de alguna manera tratar de monitorear ese trabajo que realizan, ¿no? No sé qué. No, eso es totalmente y es muy correcto y por eso yo en una de las láminas decía que más allá de la intención de protección hay que entender que hay leyes que penalizan ese tema de la responsabilidad. O sea, uno por lo general puede delegar la función, pero la responsabilidad sigue siendo de la empresa que tiene la autoridad sobre la información que está manejando. Entonces, ese concepto es muy claro y creo que es interesante porque a veces no se entiende, pues se piensa que al tercerizar yo tengo toda la responsabilidad y la gestión. No, la responsabilidad sigue siendo de la empresa. En todo ámbito penal, digamos que la responsabilidad sigue siendo en el ámbito de la empresa que tiene el contexto de la información y tú lo que estás delegando es la operación en un tercero, ¿sí? A la gestión. Y creo que ese marco, como bien dice, de los SLA es muy importante y a veces me atrevo a decir, porque lo he visto, me he encontrado con casos, no es de los que específicamente revisan en detalle y más cuando hay datos personales en exposición.
¿sí? Casos de entidades financieras y esto, donde en realidad tiene mucha información de clientes. El tema, hay mucha legislación que protege y que garantiza o que trata de prevalecer la protección de los datos personales. Y a veces se exponen a nivel de terceros esta información y los acuerdos de CLA o de servicio que se tienen no tienen ningún tipo de cláusula que de alguna manera te dé cierta cobertura. Como que te digo, la responsabilidad sigue siendo de la empresa, pero uno trata de protegerse contractualmente en estos servicios. No hay nada, no los leen, no los ven o no los consideran o no los entienden tan claramente, porque a veces son tan técnicos los acuerdos que necesitan que alguien, la verdad, que se los traduzca y les dé el entendimiento de qué están exponiendo y hasta qué nivel la empresa o el tercero les daría cobertura de seguridad de lo que están exponiendo como tal o de lo que están tercerizando. Entonces, en ese sentido, sí, creo que son de los elementos que hay que tomar en cuenta, y el margen el tema de la responsabilidad es algo que no puede dejar de estar siempre presente. O sea, si seguimos siendo responsables, se delega la operatividad y la función como tal, más no la responsabilidad de lo que tú como ente tienes como custodia. Perfecto, sí, súper claro. Me parece que a veces siempre cuando dicen terciarizar es como que la responsabilidad queda ahí. Súper claro, Carlos. Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna otra consulta, te la pasaremos. dale, estamos a Gracias la por orden. acompañarnos, Carlos, y gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos el mes que viene ya les informaremos con qué última charla. Dale, Muchas Manu, gracias. muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Hasta Placer. luego. Chao.